Al mismo tiempo me asfixiaban, me tiraron agua con un poncho, me ahogaban y me metían corriente ahí mismo. Era como que estaban matando a un animal. Ellos me dijeron, aquí te vas a podrir en la cárcel, aquí te meten tus 10 a 17 años por terrorismo. Si no quieres, danos $3.000 y te dejamos ir. Si no, aquí te pudres en la cárcel. A la fuerza ellos me obligaron a que vaya a conectar de nuevo la luz para seguirme torturando, seguirme metiendo corriente. El hombre que acabas de ver fue torturado durante un operativo de las Fuerzas Armadas. Los uniformados allanaron su casa, lo acusaron de tener armas ilegales y lo vincularon a la banda delictiva Los Lobos, dándole el nombre de alias Garapichu, que supuestamente era operador de Colón Pico, uno de sus líderes. Mientras su captura se viralizaba en redes, él veía cómo su mundo se desmoronaba y rogaba por justicia no solo por él, sino también por su esposa y su hijo de 4 años. La posta viajó a Puerto Quito, a 160 kilómetros de la capital, para conocer la historia de Juan Eduardo García, quien decidió dar un rostro a la tortura que sufrió a manos de varios militares. Aquí verás fotos que muestran las secuelas de la agresión, el informe médico de la Fiscalía, el parte militar y otros documentos clave que respaldan su testimonio. ¿Qué sería lo último que esperarías que te pasara mientras vuelves de tu casa abatido por la tristeza tras regresar de un velorio en plena noche? Seguramente solo te gustaría llegar a tu cama y esperar a que el día termine. Eso fue lo que pensó Juan Eduardo la noche del 17 de junio de este año, mientras volvía de un funeral en el recinto Agrupación Los Ríos en Puerto Quito. La calma no duró mucho. A la 1:30 de la madrugada, el silencio de la noche fue brutalmente interrumpido. Pensé que estaban haciendo su trabajo de rutina, como el gobierno está dando a la delincuencia duro. Yo dije, vienen a preguntarme algo, no sé, y entraron ahí. Les colaboré en todo, igual me sometieron en el piso, me golpearon, me hicieron de todo, corriente, agua, me asfixiaron. Varios militares entraron por la fuerza a su hogar. En medio de la confusión, los gritos de los uniformados llenaban el espacio. Juan Eduardo, aún desconcertado, pedía una explicación. Quería saber por qué irrumpían en su casa de esa forma, pero sus preguntas no fueron respondidas. En su lugar, los militares lo acusaron de poseer armas ilegales y sin más comenzaron a golpearlo. No sabía, yo les preguntaba, díganme, ¿qué quieren saber? Búsquenme, pregúntenme. No, que declara dónde tienes armas, ¿qué armas? Le digo. Me buscaron toda la casa, no me encontraron absolutamente nada. Gritaba porque me metían corriente, me golpearon duro. Los abusos no se detuvieron ahí. Los golpes dieron paso a algo más, descargas eléctricas. Los militares cargaban un dispositivo que requería electricidad para funcionar y sin pensarlo conectaron el aparato a la corriente de la propia casa de Juan Eduardo, a la que habían ingresado por la fuerza. Ellos cargan un aparato, lo conectaron a lo que es la corriente de su casa. De mi casa. Incluso de la potencia y de la fuerza de eso, el cable, el breque se brincó afuera. A la fuerza ellos me obligaron a que vaya a conectar de nuevo la luz para seguirme torturando, seguirme metiendo corriente. Esos son unos cables que le meten en las costillas, le meten en la lengua, en la boca, donde sea le meten. Y ellos tienen como una rueda que alzan y la presión de la corriente sale fuerte. Al mismo tiempo me asfixiaban, me tiraron agua con un poncho, me ahogaban y me metían corriente ahí mismo. Era como que estaban matando a un animal, yo en el piso ahí pataleando. Alertados por los gritos, los vecinos salieron de sus casas, preocupados, sin entender lo que estaba ocurriendo, pues se trata de un recinto tranquilo. Sí, se acercaron gente, sino que los militares los amenazaban con los fusiles, los apuntaban, les decían que están haciendo aquí, que métanse para adentro, si no los matamos, los metemos tiros. Entonces la gente de miedo se escondían, se metían a sus casas. Conversamos con uno de los testigos de esa noche, quien nos relató lo que vio y escuchó. Entonces yo venía por ahí caminando y vi que los carros estaban ahí y tenían armas atrás. Ya, pues entonces yo seguí porque andaba con mi hija. Seguí a la casa, estábamos ahí, íbamos a acostar y al rato de la hora escuchaba así gritos como que estuvieran así matando a una persona así, cortándole coyuntura por coyuntura. Yo dije, están matando a ese man. ¿Y usted vio cómo se lo estaban llevando? De ahí lo sacan de la casa de él mismo. De él no lo sacan en otro lado, él lo sacaron de la casa mismo. De ahí mismo lo sacan con la camisa así alzada para atrás y lo tiran ahí, lo meten a él.
Yo como le cuento y le digo, yo vi que yo tenía las armas que le digo. Porque el señor García no tenía ni un arma, no lo sacaron con ni un arma, él lo sacan simplemente sin nada. Entonces, ¿qué estaba pasando? Juan Eduardo seguía sin entender por qué fue blanco de los militares, aunque más adelante le dirían que hubo una mente siniestra detrás de todo, pero ya llegaremos a esa parte. Yo estuve ese día aquí cuando escuchaba unos gritos que se escuchaban como si mataran a alguien. Entonces me asomo a la ventana y como de mi ventana se ve la casa de él, veo que es en la casa de mi hermano, corro, voy donde él. Y otras gentes también iban para allá a La Novedad a ver qué pasaba. Y veo que tenían unas camionetas y unas escopetas en la camioneta. Y yo dije, chuta, ¿cómo esto? Esta gente con escopetas, ¿quiénes son? Y ya me acerco más y veo los militares dentro de la casa de él. Los militares amenazaron a los vecinos que salieron al rescate de Juan Eduardo. Cogieron, se lo llevaron de la casa, pero ya lo tenían torturando, se escuchaban los gritos. Lo sacan y se lo llevan. Sin más obstáculos, lo treparon al balde de la camioneta, le cubrieron el rostro, le amarraron pies y manos y se lo llevaron hacia un destino desconocido. Durante el trayecto, continuaron golpeándolo. Juan Eduardo cuenta que uno de ellos le aplastó la cabeza con el pie para inmovilizarlo. Además, le decían que lo matarían y que nadie lo defendería. En un descuido de sus agresores, Juan Eduardo alcanzó a vislumbrar un puente que se le hizo familiar y por la duración del trayecto dedujo que se encontraba en Golondrinas, otro recinto de Puerto Quito. En ese momento detuvieron el auto en una zona aislada, lo bajaron y sacaron un palo con el que continuaron golpeándolo. Le pegaron en las piernas, brazos, costillas y cabeza. Ninguna parte de su cuerpo se libró de las heridas. El aterrador viaje se prolongó hasta que llegaron a una finca desconocida, también en Puerto Quito. En ese lugar, los uniformados le exigieron $3,000 para dejarlo libre y no inculparlo. Al negarse a pagar, lo trataron como un criminal. Yo le suplicaba que no me hagan daño, que yo tengo mi esposa, tengo mi hijo, que soy un ciudadano de bien. Y ellos me dijeron, aquí te vas a podrir en la cárcel, aquí te meten tus 10 a 17 años por terrorismo, aquí te vamos a hacer maldad, a esto te mandaron a hacer. Si no quieres, danos $3,000 y te dejamos ir. Si no, aquí te pudres en la cárcel, te pudres. Y a tu mujer aquí, tu mujer ya conseguirá cualquier otro que se prostituya para que ella sobreviva y mantenga a tu hijo, me decían. Entre las supuestas evidencias que los militares encontraron estaban un arma que en verdad pertenece a su vecino, quien tiene los documentos que lo prueban. Aquí puedes ver el contrato de compra y venta, además de la factura del arma. Otra supuesta evidencia fue 2 radios tipo walkie-talkie, propiedad de la comunidad. También te dejamos en pantalla su factura y la declaración a fiscalía del encargado, que afirma que se las llevaron durante un operativo. Los militares intentaron forzarlo a confesar que las armas le pertenecían y que formaba parte de los lobos. Juan Eduardo recuerda que lo obligaron a arrodillarse mientras uno de ellos le apuntaba con una pistola y otro le acercaba un celular a la cara, exigiéndole que se declarara culpable para obtener una grabación como prueba. Al negarse, recibió más golpes. Me amenazaron, me arrodillaron y la pistola me la rastrillaron en la frente y me sacaron un teléfono queriéndome grabar, para que yo diga que esas armas son mías y me obligaban con la pistola en la cabeza a decir que yo pertenezco a un GDO, que yo diga que pertenezco a un GDO y que diga que las armas son mías. Cuando yo no podría decir eso porque yo no pertenezco a ningún GDO, no sé ni de esas armas ni de dónde son ni nada. Entonces yo le dije que prefiero estar muerto antes que estar pagando una cárcel que no es justa, que no es mía. En la UPC los militares se desentendieron de Juan Eduardo, mientras los policías de turno lo agredieron nuevamente, golpeándolo en las costillas. Luego intentaron persuadirlo para que no presentara una denuncia y lo trasladaron a una unidad de flagrancia, donde un juez, tras revisar las pruebas, lo dejó libre. Las Fuerzas Armadas hicieron pública su hazaña, tanto que varios medios de comunicación la replicaron.
La noticia decía que habían detenido a alias Garapichu, supuesto colaborador de Colón Pico, líder de los Lobos, con armas y municiones en el sector de La Sexta entre Puerto Quito y Quinindé. La noticia se volvió viral en redes, generando indignación entre la ciudadanía. La molestia creció cuando las Fuerzas Armadas señalaron que a pesar de su esfuerzo por combatir el terrorismo, la justicia lo había dejado en libertad en solo 24 horas. Se realizó la aprehensión de un sujeto sospechoso de apellido García que estaría en tenencia y porte de armas. Él fue entregado a las autoridades competentes. Ahora, el hecho que lo hayan soltado dependerá de la decisión que haya tomado esa cartera de Estado. Realmente Juan Eduardo fue liberado porque la justicia no encontró pruebas en su contra. Además, un perito médico de la Fiscalía examinó sus heridas y determinó que eran consecuencia de la paliza que había recibido. El parte médico indica que la víctima sufrió un traumatismo leve a moderado en la cabeza, con hinchazón en la parte posterior izquierda y un moretón en el ojo izquierdo. También presenta golpes en el pecho, abdomen y extremidades, acompañados de hematomas y heridas recientes, lo que sugiere que las lesiones ocurrieron en las últimas 72 horas. Le preguntamos a las Fuerzas Armadas sobre el operativo en el que capturaron a Juan Eduardo, y su respuesta fue que si no está en sus redes sociales, nunca sucedió. Sin embargo, esto es falso por varias razones. La declaración pública del militar que viste hace poco. Segundo, todos los medios citaron a las Fuerzas Armadas. Tercero, Ecoavisa publicó la noticia en su portal web con un enlace al tuit oficial. Si haces clic en el enlace, sale que fue eliminado. Y por último, porque conseguimos el parte oficial de las autoridades de ese fatídico día. Obtuvimos este parte militar por una fuente interna que demuestra que el operativo en el que capturaron a Juan Eduardo sí pasó. Y estas fueron las fotos que tomaron ese día. También contactamos al Ministerio de Defensa, que nos derivó a las Fuerzas Armadas. Estas a su vez nos dijeron que debíamos hablar con el Ministerio del Interior. Finalmente, esta entidad nos respondió que el tema era competencia del Ministerio de Defensa. En resumen, un grupo de uniformados que asaltan violentamente la casa de un ciudadano y todos se señalan entre ellos. Actualmente, Juan Eduardo debe presentarse cada viernes ante la Fiscalía para cumplir con las medidas sustitutivas que le dictó un juez, y aunque quedó en libertad y la pesadilla de ese día terminó, ahora debe enfrentar las secuelas. En lo que es lo económico, las ventas han bajado, casi la gente no manda a hacer, porque aquí se trabaja con el 50% y la gente no me quiere dar dinero porque como me vinculan en bandas, me vinculan en terrorismo, entonces la gente está asustada. Me ha perjudicado totalmente. Estoy desfinanciado, estoy sin dinero, no tengo trabajo, estoy pasando por un mal momento. Su esposa no quiere volver a su hogar porque teme que otro grupo de militares o la banda delictiva a la que lo vincularon irrumpa en su casa y esta vez no solo los maten a ellos, sino también a su pequeño hijo, ese niño en el que Juan Eduardo pensaba con angustia mientras lo torturaban, deseando volverlo a ver. Y cuando recién el niño lo ve luego de 3 semanas, ¿cómo fue su reacción? Llorar. ¿Y usted? También. Pensé que ya no lo iba a ver más, porque vi la muerte, los militares me apuntaban con la pistola en la cabeza. Luego de eso me dijeron que me iban a meter 17 años preso, imagínense. Regresamos de Puerto Quito con miedo. No solo nos aterra el poder que puede tener un uniformado para destruir tu vida, si así lo desea, sino que el verdadero pavor viene al darnos cuenta de que el Estado, lejos de proteger a los inocentes, elige blindar a sus peores elementos. Nos inquieta saber que en esta lucha el ciudadano queda indefenso frente a un sistema que parece más interesado en encubrir a los culpables que en hacer justicia.